Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video del canal de Nitlajtos Náhuatl. Y en esta ocasión tenemos un video reto para todos ustedes, así que si ya están viendo este video, ni modo, tienen que hacer el reto. ¿Y en qué consiste? Bueno, el día de hoy vamos a aprender a presentarnos en el idioma náhuatl. Y después tienen que, obviamente, pues ver el video, aprender a presentarse y después grabarse presentándose en náhuatl y compartirlo con nosotros. Así que, comencemos. Para comenzar a presentarnos, siempre vamos a saludar. La manera de saludar en náhuatl es muy simple. Simplemente decimos piali, que es el equivalente a hola. Piali. O también, otra forma de decirlo sería panolti, que es lo mismo, ¿no? Son las palabras que son equivalentes a hola en español. Pero para adornar más nuestro saludo, vamos a agregarle hola amigos. Entonces quedaría piali nocniwan. Eso quiere decir hola mis amigos. Piali nocniwan. Muy bien, ya tenemos nuestro saludo. Ahora vamos a presentarnos con nuestro nombre. Para eso decimos Nehuatl notoka Darlene. Yo me llamo Darlene. Nehuatl es el pronombre personal yo. Notoka es una palabra combinada en náhuatl que quiere decir mi nombre. Nehuatl notoka. Y después dicen su nombre, en mi caso, Nehuatl notoka Darlene. Para decir de dónde somos, vamos a decir Notlal Mexicco. En mi caso, porque yo soy de México. Literalmente significa mi tierra es México. Pero si ustedes son de otros lugares, pues pueden decir Notlal, Estados Unidos, Notlal, China, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si ustedes son de México, digamos, son de Sinaloa, pero viven en la Ciudad de México, pueden decir Notlal Ompa, Sinaloa. Mi tierra está allá en Sinaloa. O también podemos decir Notlal Nican Mexicco. Yo soy de aquí, de México. O lo podemos dejar de la manera simple, Notlal Mexicco. Yo soy de México. Notlal Sinaloa. Notlal Veracruz. Y así. Y para decir dónde vivimos, se dice de la siguiente manera. Nichanti, Iztapalapa. En mi caso, ¿no? Yo vivo en Iztapalapa. Para seguir presentándonos vamos a decir el lugar donde nacimos y lo decimos de la siguiente manera. Nehuatl Onitlacat Nezahualcóyotl. En mi caso, yo nací en Nezahualcóyotl. En su caso van a decir Onitlacat y el lugar donde nacieron. Y ahora vamos a pasar a algo muy interesante. Vamos a decir nuestra edad en náhuatl. Para eso lo hacemos de la siguiente forma. Decimos Nehuatl Nicpia, el número de años, Xiwit. En mi caso yo diría Nehuatl Nicpia Sempowali Iwan Machtlalce Xiwit. Si no se saben los números en náhuatl, no pasa nada, tranquilos. Aquí en internet escriben números en náhuatl y les va a aparecer la lista completa. O si no la pueden encontrar, escriban un mensaje aquí en los comentarios y ya les decimos cómo se dice su edad en náhuatl. Muy bien, y ahora vamos a decir cómo se dice que nosotros trabajamos o nosotros estudiamos, ¿va? Entonces, para decir yo trabajo, diríamos Nehuatl Nitequiti. Y si queremos especificar, podemos decir Nitequiti Temachtiani. Yo trabajo de maestro. Igual, si no saben cómo decir su profesión en náhuatl, traten de buscarla en internet y si no la encuentran, pues escríbanlo en los comentarios y les decimos cómo se dice. Ba. Ahora vamos a decir yo estudio, ¿vale? Se dice de la siguiente forma. Nehuatl Ninomachtia. Y si queremos especificar después, podemos decir Nehuatl Ninomachtia Náhuatl. Yo estudio náhuatl. Vale, y otra cosa muy común también de comentar cuando nos estamos presentando son los idiomas que hablamos, porque muchas veces se habla más de un idioma. Entonces vamos a decirlo de la siguiente manera. Nitlajtoa
yo hablo y decimos qué idioma. En el idioma náhuatl podemos decirlo de varias formas, ¿no? Podemos decir Nehuatl nitlahtoa náhuatl tlahtoli. Yo hablo el idioma náhuatl. O podemos decir Nehuatl nitlahtoa náhuatl copa. Yo hablo en náhuatl. Cualquiera de esas dos formas es válida. A mí me gusta usar ambas. Y pues vamos a elegir una para este video, que sería Nehuatl nitlahtoa caxtilancopa. Yo hablo en castellano. Y Nehuatl nitlahtoa sanachitzin inglés copa. Y hablo un poco de inglés. Como dato curioso, hay varias formas de decir o de referirnos hacia el idioma náhuatl. Podemos decir náhuatl, como ya lo sabemos, náhuatl tlahtoli, mexica tlahtoli, masehual tlahtoli, y ya son de los que me acuerdo ahorita. Pero todos esos significan náhuatl. Bueno, y esto se pone interesante porque ahora vamos a aprender a decir lo que nos gusta. Para eso lo decimos de la siguiente forma. Nechpactia, me gusta. Nechpactia nitlapoguas, me gusta leer. Nechpactia nitlapoguas. Iwan y nechpactia nicuicas, y me gusta cantar. Y por lo general, cuando terminamos nuestra presentación, decimos mucho gusto en conocerlos, mucho gusto, es un placer. Y vamos a aprender cómo se dice eso en náhuatl. Y se dice de la siguiente forma. Niyolpaki y pampa namech ishmati. Hasta parece que estoy diciendo poesía. Pero no, eso significa mucho gusto de conocerlos. O literalmente, mi corazón está feliz porque pues los estoy conociendo. Cierto. Y antes de terminar este video me voy a presentar para que escuchen cómo queda la presentación una vez que ya tenemos todo. Pialinocniwan, Nehuatl no toca darlen, Notlal nican mexicco, Nichanti Iztapalapa, Onitlacat Nezahualcoyot Altepet, Nicpia Sempowali Iwan Machtlalce Xiwit, Ninomachtia Mexicatlahtoli, Nitlahtoa caxtilancopa iwan inglés copa. Nechpactia nitlapoguas iwan nicuicas. Niyolpaki y pampa namech ishmati. Tlazocamati nocniwan. Totasque. Bien, doso yoroshiku onegaishimasu. Y con eso terminamos este video. Así que ya saben, tienen que cumplir este reto, amigos, porque es muy importante que aprendan náhuatl. Ya saben, si tienen alguna duda y necesitan saber cómo se dice algo, escríbanlo en los comentarios y con gusto les respondemos.